Nah, estoy grabando. Gracias por acordarme. Ya. Entonces, eh, claro, ¿dónde se mete como todo lo importante relevante a los camiones? Que también los camiones van a hacer un gran trabajo acá, o sea, la definición de los camiones. Se van acá a OpenPit, Haulage Profile, Track Library. Y acá, hasta por el momento, solamente cuando no se ingresa ningún tipo de camión manual, están estos como que son de demo. Acá nos preguntan qué unidades nosotros vamos a ocupar. En este caso vamos a ocupar kilómetros, litros y hora. Y el reporte lo podemos ajustar en minutos o en horas para que sea un poco más fácil de digerir. Yo recomiendo que lo hagamos en horas. No, en minutos. Para modificar o añadir un camión nuevo, tenemos que hacer clic en el tres puntitos. Y acá nos va a ingresar todo. Entonces, si tomamos el ejemplo en el camión grande de 240 toneladas, hacemos clic en el tres puntos. Y Vulkan ya tiene predefinido algunos valores para este camión. Por ejemplo, el nombre, la descripción, la capacidad, los tiempos de carga y de descarga, los tiempos en el cargador, tiempo en el crusher, es como donde se va a dejar el mineral, en el botadero, otros, los tiempos de demora promedio en minutos, los litros por hora que consume, etcétera. Y estos están por default. También los podemos definir por mineral, estéril u otro. Entonces son parámetros que nosotros tenemos que ir setiendo en función a qué, en función a nuestra mina, en función a nuestro tipo de camión, en función al match para el camión, también puede ser en un sinfín de cosas que puede afectar en el tiempo de ciclo de un camión. En el performance nosotros podemos condicionar las velocidades máximas o mínimas de un camión. Por ejemplo, a una pendiente de 3%, la velocidad va a ser 45 km por hora y la de bajada va a ser 47. El consumo de combustible va a ser 145 litros por hora y en bajada 120. Entonces son puros parámetros que nosotros podemos ir modificando o ir añadiendo para hacer cada vez más exacto o cada vez más real nuestro tiempo de ciclo. Y a los Cobra Rimpool lo mismo. Si nosotros tenemos el grafiquito acá, que era la pendiente, la resistencia a rodadura, etcétera, etcétera, el peso, esto se ve reflejado acá. Eso lo podemos ir modificando y lo podemos importar como un CSV, un dato, un TXT. Ya, ¿qué más? Pueden ser también los retrasos los retrasos en las demoras que va a tener como la ruta o el camión en sí. Son dos parámetros que pueden ser modificados o añadidos por uno. Entonces en este caso solamente vamos a trabajar con estos dos, que son como el ejemplo. Entonces acá le damos OK. Ya. Bueno, también si nosotros queríamos... Vamos a tener esto allá. Aquí tengo la pantalla de diferente tamaño. Ya, si nosotros por ejemplo queríamos agregar otro, como se los dije, podemos añadirlo de acá mismo o secundario, insert row above. Entonces ahí ponemos nuevamente el... No sé si te va a estornudar. Ya, ahí nosotros podemos añadir en esa fila. En el caso ponemos cancelar.
Entonces, ¿qué más? Ya. Entonces, una vez definido o ingresada a la base de datos del camión, de nuestro camión que nosotros ya hemos elegido, tenemos que empezar a crear las rutas. Si, claro, no lo tengo acá porque lo borré. Ya, entonces voy a descargar el archivo. Rojo abierto. Slav. Clase 4. Abrir carpeta. Está acá. Carpeta. Lo tenía acá. Sí, ya. Ahora bien. Entonces voy a importar el borde que habíamos cargado en la clase pasada. Entonces ya está. Esto lo hicimos en la clase pasada por si acaso, por eso no hice cómo hacerlo. Ya, entonces yo en la clase pasada también, este es nuestro borde del pit, si se acuerdan. Entonces en este caso nosotros tenemos que crear una ruta, idealmente que sea congruente a la topografía que estamos trabajando. En este caso yo lo hice con la cresta del modelo. Entonces vamos a correr toda esta ruta 20 metros hacia adentro, cosa de que queda al centro del rajo. Entonces esto lo ocultamos. Vamos a dividir. Se me olvidó. ¿Dónde termina acá? Termina acá. Termina en S. Entonces vamos a dividir la ruta, que está en una sola. Vamos acá, Split Object, Split by Point. Seleccionamos ese, secundario, Keep. Y comprobamos. Cargamos el modelo. Y ya, entonces está bien. Lo removimos. Entonces esta no es nuestra línea, que la vamos a trasladar 20 metros hacia arriba. Nos vamos a offset, quedan las dos barridas. Seleccionamos seleccionamos snap to, o sea, indicate para arriba y son 20. Y vamos a mover el original. Ya, en este caso me lo moví hacia acá, entonces lo muevo hacia el otro lado. Y de nuevo me lo muevo para acá. Ya, de nuevo partimos con problemas. Esto no debería pasar. Ya, sí. Y ahí me lo moví hacia arriba. Tenéis que ir moviendo el cursor, ¿no? Entonces ahí estamos. Está justo al centro. Y como esto ya lo moví, voy a eliminar estos puntos. Ya voy a dividir esto, split by point. Este. Secundario, esto lo borro. Y vamos a trabajar la layer border y selecciono esta línea con esta línea. Ya, entonces la idea es que todo lo que esté dentro del pit sea una sola línea, que no haya como segmentos. Y en este caso ahí van a haber dos segmentos. Va a estar ese, o sea, van a haber tres segmentos. Entonces la 1, voy acá, Object Edit, Join Lines, selecciono la línea que quiero unir, el punto de inicio a la línea que quiero unir y la 1, retain. Llevo lo mismo, quiero unir esta línea en este punto con esta línea en este punto.
retener. Entonces ya, ahí nos quedó una línea completa. Chequeamos con el modelo y claro, ya nuevamente, ya en este caso, ¿qué vamos a hacer? Control C, control Z, control Z, y esta también le va a aplicar un offset para que llegue al centro de 20, retener, secundario, ya nos queda al centro. De ahí vamos a unir estas dos líneas. Disculpen, no me he dado cuenta que la de abajo también estaba con tiqueo, todo de los angel lines, esta, retain, esta. Ya. Entonces está nuestra línea del rajo, nuestra pseudo ruta hecha. Lo siguiente que hay que hacer es chequear que idealmente esta línea y todos sus puntos estén de orden creciente hacia el exterior del pit. ¿A qué me refiero con eso? Con la secuencia de los puntos. Entonces nos vamos a Layer, Label, Point Sequence, All Points. Entonces, claro, partimos en el punto 1 y terminamos en el punto 227. Entonces está bien. Tiene que ser creciente de adentro hacia afuera. Entonces ahora estamos bien. Lo siguiente que tenemos que hacer es crear un polígono que sea el borde del rajo. Ya, en la clase de rampa yo le dije que idealmente la rampa quede, o los bordes o las paredes del pit tienen que quedar lo más lisas posible. ¿Por qué? Porque si no quedan lisas va a haber un problema, que eso se va a ver reflejado más adelante cuando ocupemos Howlage Profile, y quizás en cuantas más, pero me di cuenta en eso. Entonces en este caso, ¿qué vamos a hacer? Como no me voy a dar la lata de hacerlo banco por banco, voy a hacer, o sea, el borde del pit que tiene la parte superior lo voy a hacer lo más parecido posible al contorno del pit. Yo sé cómo lo hago, con el polígono. Siempre que queremos crear una figura cerrada, que esta es una condición, tiene que ser con el polígono, porque la línea no me la cierra. Por eso no me resultaba con el tema de la rampa. Ya. Entonces, voy a ocultar esto. Lo oculto, selecciono polígono. Voy al punto 127. Voy a dar la esfera dorada y muestro la topo. Y voy a ocupar Snap to Object secundario y voy a empezar a hacer el contorno del pit lo más parecido posible. Idealmente es que ocupemos estos límites, pero si lo hago me voy a demorar porque muchas líneas terminando el pit. Entonces por eso prefiero en hora del tiempo hacerlo por afuera. Pero si podemos respetar bien las cosas, o sea, por lo menos las paredes, vamos a estar bien. Mira, aquí no pasé una. Ya acá sale medio raro el sol. También pueden configurar la configuración, valga la redundancia, de cómo se ilumina dentro del pit, pero yo lo he hecho y no funciona. No creo que sea de eso en la versión o mi computador. Ya, entonces en este caso ya terminamos el contorno y vamos a ocultar nuevamente la topo secundario
Vamos a cambiar a snap to point y cerramos acá. Ya, entonces ya tenemos nuestro contorno superior del rajo. En este caso, ¿qué tenemos que cerciorarnos? Tenemos que también me di cuenta ayer buscando info, que cuando uno aplica el Howlet Profile va a ser como una simulación de todos los anillos del pit. Por eso es importante tener el contorno. Y si el contorno es lo más parecido al pit, porque si yo me pongo acá, ajusto la línea en este borde, hacia abajo va a ser lo mismo pero en menor dimensión, abajo va a ser lo mismo y así sucesivamente hasta cero. Entonces eso es una cosa. Lo otro es que la secuencia de puntos que tiene que estar definida en el polígono para el contorno del pit, acuérdense esto, es en sentido horario. Entonces acá parto el 1 y tiene que ir creciendo hacia la derecha. Y para el contorno de los botaderos tiene que ser antihorario. ¿Por qué? Porque esta simulación va a dibujar hacia abajo y si es botadero va a dibujar hacia arriba. Entonces por eso es importante la secuencia. Y aquí más. Ya definamos esto con otro color. Nos vamos acá y nos vamos a Show Hide Property Editor. Y el color. Nos vamos a celeste y este es el borde pit. Seleccionamos esta. Y esta va a ser nuestra ruta pit. Y ahí estamos listos. Entonces le deseleccionamos esto y todo esto le sacamos las labels porque ya están comprobadas. Entonces ahora tienen que empezar a trabajar con las rutas hacia botadero o hacia estéril. En este caso, como no hay una topografía que nos diga o una carretera fuera de nuestra topografía, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ocupar solamente la cota que nos está diciendo 585. Entonces en el Z de acá arriba vamos a dibujar en el 585 y voy a crear dos rutas, una para la planta o el crusher, que es como el molino, y la otra para el botadero. Entonces nos preocupamos de que esté en contacto con la otra línea justo en el punto y justo cuando cierra el polígono, y empezamos a dibujar con el indicate. Ya en este caso voy a hacer con poca imaginación y vamos a decir que que acá está la planta y vamos a ocupar esto ahí. Pero para no copiar, ok, vamos acá. Ay, no me toma el punto que estoy. Ahora se va a ocupar Snap to Point. Acá. De acá nos vamos hacia arriba. Vamos para acá. Y este va a ser el botadero. Ya secundario. La ruta la pueden definir ustedes. Entonces, ya, esta la vamos a modificar. Vamos a decir que es ruta ore, color blanco. Y esta va a ser ruta Stale o West. Ya, y este color naranjo.
Ya, entonces ya tenemos nuestras dos rutas. Empezamos a comprobar. ¿Qué necesitamos? El borde del pit con una secuencia de puntos en forma horaria, la ruta dentro del pit, idealmente fijada a un polígono, que en ese caso, o sea, a una triangulación o superficie, en ese caso ya la tenemos, que la secuencia de puntos sea creciente desde el inicio del pit, desde el fondo del pit hasta el final del pit, y qué más, y que estas sean, poseen la misma lógica, partan de acá y terminen en un punto superior, uno creciente al fin. Ya, entonces sacamos ya, ¿qué más? Ya, y también puede que el programa nos pida un polígono para el botadero, pero como no estamos diseñando botaderos, solamente nos vamos a limitar como a hacer un cuadrito. Y que de hecho el polígono del botadero tiene que ser en orden antihorario, y esto está en horario. Entonces, ¿cómo modifico eso? Selecciono el polígono. No sé, con polígono mejor, no sé si va a funcionar correctamente. Ya voy a hacer como una especie de diamante. Ya selecciono el polígono y como lo dibujé en sentido horario, label, point sequence, ok, lo selecciono, me voy a design, object edit, reverse y ya está. Entonces ahí te quedó sentido anterior. Y ahora le saco las entonces estamos listos. En el Crutcher o en la ruta del estéril no necesito nada. Entonces guardo mis líneas y ahora me voy a Open Pit, Outlet Profile, Boodle Road Network. Yo se lo recomiendo que lo hagan así, porque es mucho más, y esta ya la tenía hecha, y les va a salir así, que es mucho más fácil, ya definido bien. Entonces acá vamos al puntito, 3 puntos, y nos va a pedir el nombre. Y ponemos mineral. Tipo de ruta, Crusher, Ore. Entonces acá nos pregunta qué objetos de nuestra layer. Por ejemplo, no sé si nosotros tenemos definida una layer para solamente la ruta de estéril y mineral. No sé, puedo elegir acá el objeto que sería, o mostrar solamente la layer en sí, y pongo pick all segment of root. Entonces pongo esto y pongo ok, y me va a seleccionar todos los objetos de esa layer que están siendo mostradas. Pero para hacerlo más interactivo, ponemos acá start and end segment of root, start picking. Ya, entonces aquí nos vamos a seleccionar la primera ruta, que es la que está dentro del pit, que es esta. Entonces la seleccionamos, y como estamos haciendo el mineral, seleccionamos la de mineral, la blanca, y nos va a preguntar si la ruta que seleccionamos está bien. Correcto. Entonces tenemos la ruta pit y la ruta ore, y acá nos va a preguntar pit polygon y dump polygon, que son opcionales, pero para el caso de la simulación nos va a pedir. Y el polígono del pit lo vamos a piquear, que sería ese, y está listo. Ok, hacemos lo mismo para el estéril. Cambio el tipo, worst, start picking, la ruta y la ruta. No es necesario que tengan dentro del pit una ruta para estéril y una ruta para mineral, solamente basta con una. Y el polygon pick y acá. Cualquier cosa o consulta pueden tirar acá y
Vaya, entonces acá mira, donde dicen pit polygon, identifica el polígono del pit donde esta ruta empieza. Entonces en este caso también la deberíamos seleccionar, porque acá empieza y acá termina, que sería, ese sería el polígono del pit del west. Entonces, ok, cualquier error nos va a decir el programa. Entonces nos vamos a Howlet Profile, el Build Road Network está listo, ya nos vamos al Road Cycle Estimation. Y en este caso tenemos dos formas de hacerlo. Podemos piquear las rutas o seleccionar las rutas interactivamente, o hacerlo como lo estamos haciendo nosotros. Vamos a mostrar los dos casos. Entonces acá nos va a pedir un nombre de especificación. Acá ponemos rutas o tiempo de ciclo. Y el escenario podemos añadir el escenario número 1. Los escenarios los podemos ir cambiando según el tipo de camión, según el tipo de ruta, las pendientes, las distancias, etc. Pitbench acá nos va a poder, nos va a permitir calcular desde qué banco hasta qué banco calcularlo. Y también estas son como las especificaciones del pit. Nosotros sabemos que en nuestro banco o nuestra pata, la base más profunda, parte de la cota 90. Se me cerró la 90. Se me olvidó abrir esto. Y termina en la cota, calcular el tiro, 585. Entonces volvemos al Root Cycle Estimation, tiempo de ciclo, el escenario, directivamente, calcular. Entonces te va a ser 90, el máximo 585 y la altura del banco va a ser de 15. Vamos a calcular de forma específica toda la ruta de cargueo. El ángulo del pit global va a ir variando, así es como para la cara este va a ser como de, no sé, puede ser 30 y la cara oeste va a ser de 25 o 35 y 30, depende por donde esté pasando la rampa. Entonces dejamos 35 y la pendiente va a ser de 10. Vamos a dejar todos los puntos de simulación. En el caso de que tuviéramos un botadero o diseñar un botadero, este lo deberíamos tiquear. El output primero el track va a desplegar todos los camiones que nosotros tengamos cargados. En este caso vamos a jugar con el large. Y también podemos ocupar las curvas Rimpool para hacerlo un poco más real. Entonces, la resistencia de rodadura en el pit, en el botadero y fuera del pit. Entonces, dentro del pit va a ser de 2, en el pit va a ser de 2, no, mentira, 3, y fuera va a ser de 1,5. Ya, en el output settings vamos a pedir que nos reporten horas, minutos, segundos, que nos haga un Excel que se llame tiempo ciclo 1, y voy a cerrar WhatsApp para que me concentre, y la hoja se va a llamar estimación de ruta, y vamos a crear una layer. Vamos a grabar todo en una layer nueva que se va a llamar TC1 y que nos muestre en color y en tipo de línea. Y esto, donde dice Pit Dump Bench Road Display, podemos calcularlo desde una cota que nosotros queramos o desde la cota final, o sea total. Y en el caso de que tuviéramos un botadero, también nos permitiría acceder a esta opción. Entonces ya, tenemos todo bien. Bueno, este es el display by load, cargado, distancia acumulativa y esto, distance bench time, que es la distancia entre banco y banco. Ya, ok, ojalá no salga nada malo. Polígono. Ah, ya, entonces esto lo estoy haciendo interactivo. Ya, lo primero que me pidió, porque no me di cuenta, ya, ok, me dice set limit pit limit polygon, que va a ser eso. How road, que va a ser esa.
De nuevo. Debe cargar porque va a ser mucha. Ya, por eso no me gusta que lo haga, porque es como. Ya, entonces acá nos dice. Pero no me tiró la. A ver, voy a hacerla de nuevo. Remove, delete, delete. Voy a clear. Ya. Entonces, las rutas. Sí. El polígono, que va a ser ese, Hall Road, que es el camino de Cariqueo, pero que. Ya. Pit Road. Ya. La primera seleccionar de afuera y la segunda seleccionar de adentro, porque la Pit Road es la de adentro. Y si tenemos la layer creada, nos va a preguntar si es que la queremos reemplazar o añadir ya dentro de la layer. Ya, claro, en este caso ya la. Si es que guardamos y ocultamos bordes, esta va a ser la ruta. Entonces está bien. Y abajo, ¿qué nos dice? ¿Ya se acuerdan por qué les dije que era medio extraño? Y esta línea yo asumo, porque lo comprobé con otro diseño de rampa, que si no tenemos una figura tan extraña, queda bien. Como con tantos quiebres, por si acaso. Así que si se queda así, no le tomen mucha atención. Ya, entonces acá, ¿qué tenemos? Vamos a tener los parámetros del camión, de. Bueno, todo, lo que nosotros modificamos en la librería, que es el cargado, botando y la espera para la pala, que sería como lo que se demora en el mineral y el estéril. Otro tipo de demoras nos va a decir en los flats, como los planos, la velocidad que va a tener en esas, y los litros que va a consumir por hora. Son uno, o sea, indica va a consumir 1 litro por hora cuando está en flat. Entonces, bueno, son parámetros del camión, más camión. Y acá nos dice ya del. Eso por ser de nuevo, aquí dice pit, dicho. Este es como la ida y la vuelta del pit. Ya me queda más bonito acá. Entonces vamos, que nos crea un Excel. Vamos al Excel. Fecha de modificación, tiempo de ciclo 1. Y acá nos dice todo. Mucho más ordenado. Ya, entonces si estamos en el banco de la cuota número 90, la distancia total hacia el punto de vaciado va a ser de 11 kilómetros. Vamos a tener los delay en el mineral y en el estéril, otros delay. Entonces todo sumando nos puede dar un tiempo de ciclo desde el fondo del pit hasta el botadero, o sea, donde es nuestro destino, que va a ser 32 minutos. Y ahí nos va a indicar cuánto va a recorrer en cada situación, ya sea cargado plano o cargado o vacío plano.
una pendiente de 2%, de subida, de bajada, de subida, etcétera. Por ejemplo, bajada al 8% va a recorrer 4 kilómetros. Porque estamos en el vacío. Y el load va a ser acá, subiendo, de 4 kilómetros. Entonces son parámetros que nosotros podemos desglosar una vez que ya tengamos ya hecho la ruta. Bueno, y también está un poco más la explicación acá, que dice parámetro de unidad de transporte definida en la librería. Lo que les dije, curvas de velocidad de unidad de transporte definida en la librería, y distancia de viaje desglosados por pendiente. Y esto es lo mismo que esto. Y tiempo de viaje incluyendo retrasos para cada material. Pit lift se refiere al tiempo que toma la unidad de transporte desde la unidad de cargueo hasta el final del camino interior del pit. Road delays se refiere al tiempo que toma la unidad de transporte desde el camino externo del pit hasta el término del camino. Tiempo de viaje con retrasos para cada tipo de material. Cada tipo de material puede tener diferentes capacidades dependiendo de la unidad de transporte. Entonces, todos los resultados que nosotros ya habíamos tenido. Entonces ese sería como el modo de sacarlo en modo interactivo. Entonces vamos a hacer clear log, vamos a borrar esto, vamos a cerrar Excel, lo vamos a guardar, vamos a borrar la layer, delete, y vamos a bajar esto. Entonces, ¿cuál es la otra forma de hacerlo un poco más para haber definido bien estas cosas? Porque ya, si yo lo hago de la forma interactiva, no necesariamente tengo que definir o construir la network que construimos nosotros. Porque si se acuerdan acá en Build Road Network, dijimos que este era el PID, este es el polígono, que esta era la ruta, etc. Si lo hacemos de forma interactiva, no es necesario hacerlo. Pero si lo hacemos de forma de network, acá seleccionamos para definir route, run. Entonces los va a seleccionar ya estas rutas. Comprobamos que está todo bien, y le damos aquí. Yes. Y en el message va a salir lo mismo. Esperamos que cargue. Ya nos va a crear la ruta para estéril y para mineral con sus polígonos hechos. Guardamos. Y en este caso, mágicamente no me creó ningún tipo de pila acá. Ayer me lo creaba, así que da igual. Ya. Entonces nuevamente quedó como medio extraña las figuras, pero es por el diseño del pit. Ya, bueno, lo mismo aquí abajo lo podemos ver en el Excel. Ya que nos va a dividir estéril y mineral. Entonces si lo pongo estéril, en este caso va a ser lo mismo. Desde la cota 90, de la más baja, hasta el fin son de 14 kilómetros. 15 kilómetros. El tiempo total de 40 minutos. Y así sucesivamente para todos los casos. Ya, entonces estamos listos con eso. Esta información que ustedes pueden interpretar y sacar, etc. Acuérdense que esto va a influir en el tipo de camión que ustedes incluyan y también en los parámetros de camión, por si acaso. Entonces guardamos y esto lo ocultamos, remove. Ya, la otra forma que existe es hacerlo mediante el modelo de bloques, ir almacenando toda la información en el modelo de bloques para luego poder trabajarla de una u otra manera, que en este caso solamente los vamos a limitar como el almacenamiento de la información en el modelo de bloques y el posterior output del Excel. Entonces, para trabajar primero en el modelo de bloques tenemos que definir los materiales, porque Vulkan nos va a pedir eso. Entonces nos vamos a Block Model
y tenemos que el proyecto, este es, lo borré, ¿no? Sí, lo borré, sí, lo borré. Entonces tenemos que crear una nueva variable en la cual nos discrimine el material entre estéril y mineral. ¿Y eso cómo lo hacemos? Nos vamos acá a secundario, add variable, y variable vamos a poner material. En el tipo de variable nos vamos a definir byte name, y el default vamos a escribir 0. Sorry, 0. Dislexia. Description vamos a poner tipo de material, estéril o mineral. Y en condition en name vamos a poner estéril y mineral. Ya, esto, a ver, a la rápida la podemos definir de una forma súper simple, pero que no es tan real en sí. La podemos definir a través de la ley de corte, porque eso nos va a decir como ya sobre 0.3 por ejemplo, o 0.4, no, a ver, un rajo 0.2, lo que esté sobre 0.2 o igual a 0.2 va a ser mineral, y lo que esté bajo 0.2 va a ser estéril. Entonces eso es una condición que nosotros podemos definir. ¿Y cómo podemos escribir esa condición acá? Asumiendo que nuestra ley de corte es de 0.2 y que eso nos va a discriminar entre estéril y mineral, vamos a poner la ley del cobre, o sea la variable del cobre que está en nuestro modelo de bloques, que va a ser CUT. Vamos a decir que del número que me interesa, vamos a mirar primero, del número que me interesa en adelante, o sea 0.2, y nosotros dijimos que todo lo igual o mayor a 0.2 va a ser mineral. Entonces va a ser grid equal GE, y hacemos lo mismo para estéril, que en este caso va a ser todo lo que se aproxime hasta antes del 0.2, entonces less than o menor que 0.2, y ponemos OK, y OK, tenemos que cargue. Ya, entonces, ¿cómo podemos comprobar que esto está bien hecho? Nos vamos a bloque, a transfer, esto, bueno, en modelos chicos se puede comprobar, y nos vamos lo podemos hacer por viewing. Vamos a remover esto y vamos a hacer Legend Editor, bloque, nueva leyenda, alfanumérico, no, ya, mineral, va a ser color celeste, y estéril, sí, va a ser color café, y esto va a tener el nombre de material, y lo guardamos, lo guardamos, cerramos, vamos a block, viewing, block dynamic model, modelo rojo rampas, variable, material, ¿dónde está? Material, y vamos a realizar que no bloques. Debería salir, yo lo compré de otra forma. Ya, sí sale. Ya, entonces ahí vemos que lo mineral está definido con color celeste y lo material, o sea, y lo estéril está definido con color café. Entonces quedó bien hecha la variable. Eso me la pierna. Ya. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Vamos a trabajar con un modelo. Ya, entonces nos vamos a OpenPit, Howlet Profile y Model Route Calculation. En este caso, ya la tengo hecha. Les va a aparecer así y hacen clic los tres puntitos y se le va a abrir esta especificación. En la identificación vamos a poner ruta modelo de bloques 1. Descripción da lo mismo. Y el camión nosotros tenemos que elegir
En este caso vamos a ocupar el grande. Vamos a ocupar los curvas Rempul. Y en este vamos a decir que dentro va a ser de 2% y va a ser de 3%. El origen va a ser de 90, de 15 y otro 58. Que sea específica y este va a ser de 10%. La ruta de selección, que va a ser las que ya tenemos definidas, o también las podemos definir interactivamente. El block model setup, vamos a elegir el modelo de bloques, que está este, la densidad variable, la densidad de 2,7 y el material va a estar acá. Entonces en ore va a ser mineral y en waste va a ser estéril. Si tuviéramos otro, no sé, por ejemplo un botadero, o sea, un stockpile o otra cosa, lo podemos definir acá. Entonces una vez ya creada esto, nos vamos a... Ya, esto nos permite como para acotar el lugar donde vamos a trabajar. En este caso no lo vamos a ocupar. Y el block model output, me faltó crear variables, pero ya. Idealmente tiene que estar definida... ¿Por qué no me sale? Ahí sí. Tienen que crear el arrow secundario insert row. Ok. Ya les va a permitir seleccionar. Entonces tenemos que crear estas tres variables, o todas las variables que nosotros encontremos necesarias, pero para el caso solamente vamos a ocupar estas tres. Entonces, me deja trabajar, no me deja trabajar. Entonces, producción, distancia y tiempo de ciclo. Voy a cancelar, voy acá, voy a add variable. Esto ya no me interesa. Pongo distancia mineral, que sea double. ¿Qué era otra cosa? De acá era distancia, tiempo de producción, de prod mineral y tiempo de ciclo. Ya hacemos lo mismo para copiamos esto, pegamos esto, x. Ya no creo que sea necesario un double. Yo creo que basta con un float para que no haya problemas. Y ahí variable defaults menos 99, ya ponemos ok. Entonces aquí van a estar nuestras variables, ya están cargadas. Entonces ahora nos volvemos a WinPit, Haulage Profile, Model Road Calculation. Esta era la que habíamos hecho recién, ¿no? No. La borramos. Delete. Esta. Después TC, bloques 1. El camión era largo. Este WinPit 2 en 3. 10, especificar 90, 15, 585. Road selection, voy a ocupar esta y esta. Block model setup, modelo material, la densidad con 7, material. Ya, acá era mineral y acá era estéril. Esto no lo ocupamos, esto sí. Entonces acá se va a añadir uno y dice producción en tiempo en mineral, tprod mx, y acá va a ser mineral, distancia mx y tiempo de ciclo mx, y acá lo mismo, tiempo de ciclo para production time estéril, y acá se añadió estéril, distancia estéril y tiempo de ciclo estéril. Y estamos listos con la configuración. Si tuviéramos otra, por ejemplo acá en Model Setup, si hubiéramos elegido un stockpile, esta opción
reflejaría algo acá. Entonces en reporting al final nos vamos a report in hour, minutes, seconds. Vamos a hacer un Excel de nuevo. Y en este caso no, le voy a poner 2. Y estimación de ruta. Y ponemos aquí. Si todo estaría bien, no nos va a tirar ningún error. Ya. Entonces esta es la definición que nosotros hemos hecho. La diqueamos y ponemos aquí. Y esto ahora lo va a hacer en función al modelo de bloques. Y ahora no sé si pasar asistencia. ¿Qué es el público, sí o no? Ya, entonces guardamos toda la información en... No, Tomás, ya. Guardamos toda la información ya en nuestros variables. Y nuevamente lo que nos interesa a nosotros es esto, el Excel. Que acá si se dan cuenta el tiempo del ciclo va a estar para el mineral y para estéril. Y nos va a dar nuevamente todo lo necesario. Y si nos vamos acá, debería dar lo mismo que nos dio en el otro caso. Y eso. ¿Qué más? ¿Qué se me queda? Nada más. Ahora, ¿qué hacer con estas variables? Si nos vamos a Analyze, Data Analyzer, y podemos ver cómo tiempo de ciclo alta, tiempo de ciclo mineral, y hacemos un histograma, a ver cómo queda. No me hizo nada. Ya, filo. No. Entonces, esta sería la información relevante que todo esto nos acaba de dar. Tiempo de ciclos, etcétera. Pero para el caso yo encuentro que es mucho más didáctico ocupar el otro. El Road Cycle Estimation. Porque eso nos desglosa un poco más de información. Así que eso, estimados. Eso ha sido la clase de hoy día. No se me vayan. Voy a tener la grabación. Adiós.